Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato dominical. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical en vivo en este domingo, que aquí en estas instalaciones, y me imagino que en Quito empieza a llover también, así que estamos pendientes de que el aguacero no traiga las consecuencias que nos trajo hace pocos días atrás. Una semana cargada también de expectativas, la que viene, pero la que pasó también con algunos elementos noticiosos que valen la pena tomarlos en consideración, pero fundamentalmente alrededor de lo que ocurre en la capital de los ecuatorianos. La alcaldía de Quito, el municipio de Quito, el alcalde Pavel Muñoz lanzó una propuesta que se llama Acuerdo Quito 2034, si no me falla la memoria. Si es que eso se plantea como una expectativa política, institucional, social, histórica, democrática para la capital de los ecuatorianos, por supuesto que tendremos bastante trabajo durante los próximos los próximos 10 años hasta el 2034, que además no nos olvidemos, en el 2034 se cumplirán 500 años de la fundación de la capital de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, y por eso hemos invitado al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, para conversar de estos y otros temas, y sobre todo también de la coyuntura que en las últimas semanas ha traído una serie de elementos de análisis, de perspectivas y también de complejidades para la gestión municipal. ¿Qué tal, alcalde? Qué gusto tenerte acá, ¿cómo estás? Orlando, qué gusto como siempre. Poder conversar, un saludo a la ciudadanía, qué bueno que podamos estar en esta noche de domingo un poquito fría, qué loco que es Quito, ¿no? De unos soles así súper fuertes en la mañana a unos fríos y la lluvia ahora en la noche, así que con gusto, Orlando. Por suerte la Liga pudo ganar el partido sin lluvia. Por suerte, 2-0 fue, ¿no? Sí, así es, porque el miércoles le fue muy mal con el Nacho. Claro. Sufrieron, lloraron. Usted es del Nacho, ¿no, doctor? Claro, así bueno, es. Tengo que saludarle, entonces tendré que felicitarle, ¿qué puedo hacer? Claro, que estábamos esperando en el estadio para participar de este partido, pero bueno, contento con el triunfo de la Liga el día de hoy. Contento, sabes que yo soy liguista toda la vida, ¿no? Sí. Pero debo reconocer que últimamente los temas del trabajo me hacen seguir poco, ¿no? Entonces, Claro. si me preguntas hoy como la plantilla completa y eso, me cuesta seguir al 100%, pero evidentemente el corazón y el cariño por la liguita no se va. Pero además está en la perspectiva de que la final se juegue entre equipos de la provincia de Pichincha, el Independiente y la Liga, así que va a ser muy bueno también para la capital si es que esto ocurriera. Claro, yo el otro día tuve una reunión con todos los equipos de la capital. ¿Ya? Y la idea fue, ¿qué podemos hacer por ustedes? ¿Qué podemos hacer de manera equitativa, igualitaria y equitativa? Igualitaria para tener una predisposición con todos y equitativa porque evidentemente no todos necesitan lo mismo o las proporciones de ayuda pueden variar. Así que ahí estuvimos con el Nacional, con el Quito, con el Aucas, con el Independiente. A ratos se le asume más como un equipo de Sangolquí, pero en realidad está en Quito y es un equipo quiteño. Así que estuvimos conversando con todos ellos, evidentemente la Liga de Quito también, y viendo qué es lo que podemos hacer. Así que siempre seguidor del deporte, más apasionado de los deportes, y cuando puedo ahora voy a retomar los futbolitos, entre semana. Y el jueves juega la selección también contra Paraguay en el estadio de la Liga. Sí. Irá al estadio del alcalde. Sabes que no he ido en algunas semanas, así que si es posible voy a tratar de ir un ratito. Perfecto. Sí. ¿A qué horas del partido? Creo que es a las 16 horas, ¿no? Sí, 16 horas es el día jueves contra Paraguay. Las 16 ya a veces nos mata por el horario laboral, pero si puedo me doy un salto. Claro que sí, hay que estar con la selección, hay que ganar este partido y por supuesto pensar en la clasificación al Mundial. Alcalde, en función de lo que hemos vivido en las últimas semanas, también hay las expectativas de cómo afrontar en estas circunstancias, por ejemplo en eventos deportivos, eventos sociales, la gente que se reúne, etcétera, asumir lo que implica para el Ecuador en general, pero en Quito en particular, lo que está pasando con los apagones. ¿De qué manera esto, que es muy puntual y que ahora alguna gente incluso estaba escribiendo a propósito de esto, lo coordina el municipio, lo asume el municipio y de qué manera lo afronta el municipio?
Más diría yo que afrontar, porque en realidad los niveles de coordinación, aunque debo reconocer que se ha portado bastante bien la empresa eléctrica, ¿no? Hemos tenido un importante nivel de coordinación, hemos conocido y hemos pedido que haya cosas que se preserven, por ejemplo, el metro de Quito tiene que preservarse. Claro. Además, sobre la lógica, Orlando, de que estamos pidiendo que no se nos suspenda al menos lo mismo que nosotros generamos. No nos olvidemos que Quito también es un generador de energía, en proporciones pequeñas, y esperamos que eso crezca, pero en proporciones pequeñas. Los proyectos de agua potable, cuando tienen caídas, los aprovechamos para poder generar electricidad. Estamos pasando, por ejemplo, de 5 megavatios que se producía en el relleno sanitario de Linga, estamos pasando a 9 megavatios. Claro, esta es una inversión privada, que el recurso es de la ciudad. Esto es medio curioso decirlo, pero el metano que se genera por la descomposición de la basura, en vez de que se queme, porque este es un gas absolutamente tóxico y perjudicial para, por ejemplo, lo que es el cambio climático y la afectación a la capa de ozono, se produce energía. Entonces, en total, si no me falla la memoria, nosotros estamos produciendo más o menos 60 megavatios. ¿Y cuánto necesita Quito para...? Y no, Quito muchísimo más, pero el menos del metro está como en los 8, entonces lo que nosotros estamos diciendo es que si tenemos la capacidad de generación de sobra que lo que necesita el metro, al menos mínimamente no nos quiten el metro, que es un sistema de Y eso es lo que ha movilidad pasado tan en las importante. últimas semanas, en la última semana al menos. Es lo que ha pasado en las últimas semanas, pero ¿por qué cuando planteaste el tema de lo soportamos o lo enfrentamos o lo afrontamos? Es por el tema del tráfico, ¿no? Y estos días se da una combinación de tres cosas. No voy a calificar a cada una de ellas, aunque sí quiero hablar un poquito de las obras, porque estamos haciendo muchas obras. Pero ¿qué cosas pueden coincidir? Que se nos vaya la luz, que llueva y que sea en sectores donde estamos haciendo obras. Claro. Y por lo tanto, Por ejemplo, el 6 de diciembre frente al Estadio Olímpico ha sido un problema también. Exactamente, ¿no? Porque esa obra no se había hecho en, ¿cuánto? 20 años, más de 20 años, Orlando. Esa obra es fundamental para el transporte público. La gente, no sé si tú has tomado últimamente la ecovía, pero ya ibas como saltando como canguil, ¿no? Claro. Y entonces había que intervenir esa vía, lo estamos haciendo con asfalto rígido. Y la vía no nos genera mucho problema en la intervención, pero cuando llegamos a las intersecciones sí. Claro. Por eso ahora nos estamos preparando muy bien, porque la intersección que viene es la intersección de la Plaza Argentina. Y evidentemente vamos a aprovechar el feriado, pero nos tomaremos unos días más. Y claro, decirle a la ciudadanía, mil disculpas por las molestias que se genera, pero a rato son 12 días de molestia, una semana de molestia, o cuando ya vamos a tener intervenciones grandes. Te puedo comentar eso más adelante, por ejemplo. Claro, ahora la gente se molesta, perdón, alcalde, solamente para decir, ahora la gente se molesta porque hay obras. Claro. Entonces antes no se molestaba porque no había obras. Esta ciudad es palo porque bogas, palo porque no bogas. Conversé el otro día con los alcaldes a propósito de los exalcaldes, algunos de ellos, a propósito de este deseo del Valle del Tumbaco, por ejemplo, y Cumbayá, de generar un nuevo cantón, que veo que realmente no tiene apoyo, o al menos los sectores que pueden apoyar son muy reducidos. Y ninguno de los exalcaldes apoya este tema. Entonces conversábamos y uno me decía, no te voy a decir el nombre evidentemente, pero uno me decía, ¿ya te vas a llegar a convencer? O más bien me preguntaron, ¿ya llegaste al punto de convencerte de que es mejor no hacer nada? ¿No? Entonces yo Para le decía, pasar inadvertido en todo. porque me decía, hay un punto donde te pasa la reflexión de no hacer nada, porque es palo porque haces, palo porque no haces. Y es evidente, estamos en este momento con más de 60, me parece que son 61 frentes de trabajo en la empresa de movilidad y obras públicas. Sí, y entonces, evidentemente, Orlando, esto genera una complicación. Y cuando nos llega hora de la noche, que la gente quiere llegar rápido a su casa, pero además llueve, quitan la luz y estamos en un sector donde estamos interviniendo, evidentemente ahí afrontamos o sufrimos la ausencia de luz, porque se nos van las intersecciones de semáforos y tenemos que colocar a los agentes de tránsito en cada uno de ellos, ¿no? Esto es importante también, Orlando. A veces uno dice, estoy aquí, no sé, Chiris y, por decir algo, Río Coca, ¿cierto? Y no veo un agente de tránsito. Porque esa no es tan sensible como la Chiris y Naciones Unidas, por ejemplo. Y entonces tenemos que poner Chiris y Naciones Unidas. Quito tiene más o menos 1.200 intersecciones y por cada turno nosotros tenemos cerca de 500 agentes de tránsito. Entonces es materialmente imposible que tengas mínimo un agente de tránsito por cada intersección y en algunos necesitarías 4. No, de hecho, saliendo del partido de la Liga el Nacional el miércoles pasado, que íbamos con amigos y compañeros también del municipio, veíamos que en la Occidental
y por la Quito Norte, por San Carlos, hay gente que voluntariamente hace de agente de tránsito, porque la verdad era oscuro, el tráfico era muy fuerte y estaba ayudando a la gente a eso. Sí, entonces, este clima quiteño que nos hace combinar a veces lluvia con la irresponsabilidad de los últimos gobiernos de no haber invertido nada para que sigamos haciendo generación eléctrica, entonces esa combinación de lluvia y falta de luz suele ser sensible. Si a eso le sumas que en algunas intersecciones nos toca cuando estamos haciendo obras, entonces evidentemente se genera un poco de molestia. Y no hay cómo imaginar o pensar o planificar en la posibilidad que, por ejemplo, los semáforos sean con energía solar o que se autoabastezcan de energía para evitar este tipo de cosas. Sí, sí estamos pensando. Los semáforos de Quito no se han actualizado en los últimos 12 años. Ajá. Y nosotros estamos buscando su actualización. Y esto significa que tengamos un software que los pueda calibrar, significa que volvamos a reactivar algunas cámaras que están previstas ahí y en algunos casos sí estamos contemplando la posibilidad de paneles solares. Hemos intervenido, y tú has escuchado y me has preguntado de eso, Orlando, senderos seguros, por ejemplo. Claro. Y en los senderos seguros que hemos intervenido, estos ya tienen luminaria LED con alimentación solar, por lo tanto ahí básicamente no se nos va a la luz. Pues sí hay que monitorear, siempre las tecnologías nuevas hay que irlas de alguna u otra manera testeando. Digo nueva, ¿por qué? Porque no se ha implementado necesariamente en la ciudad, no porque la energía fotovoltaica sea nueva, de hecho se lo viene implementando hace muchos años atrás, pero en la ciudad no con la intensidad que se debería y por lo tanto estamos, digamos, trabajando mucho en esto. Voy a revisar la próxima semana, Orlando, recordemos que hemos comprado 60 trolebuses eléctricos de catenaria, y entonces eso también es un reto para nosotros para seguir teniendo fuentes de alimentación. Así que de esos 60 estamos viendo si podemos comprar otros buses más que en cambio puedan ayudarnos a modernizar la ecovía y que sean eléctricos. Y para eso evidentemente vamos a tener que pensar en una planta fotovoltaica para la alimentación de esos buses eléctricos. Ahora, alcalde, para valorar lo que ocurrió esta semana, ¿cuál es el balance que se hace en cuanto al impacto que han tenido las lluvias? No miremos lo que pasó antes ya, porque de alguna manera ya la gente está informada, ha habido otros espacios para hablar en la radio Pichincha mismo, pero esta semana, ¿cuál es el balance, cuál es el impacto de las lluvias en la capital? Pasamos del infierno al invierno, ¿no? Más o menos es lo que pasó. En una semana, exactamente en 8 días, tuvimos esos incendios que vimos que todo el mundo se asustó. Ayer estuve recorriendo todas las zonas afectadas para ver que las cosas están bien. Nosotros dimos el dato inicial, Orlando, de 140 hectáreas quemadas de esos 2 días, los 3 días. En realidad son 193 hectáreas, con lo cual fue significativo. Y sí temíamos que nos venga unos aguaceros, porque era importante que llueva, pero teníamos susto de que se genere un aguacero. ¿Por qué? Porque después del incendio se quema lo que los técnicos llaman una primera capa vegetal. Y esta primera capa vegetal está convertida en ceniza. Entonces, que se arrastra con el agua. Que bajaría en forma de lodo. Entonces hemos estado atendiendo algunas zonas. Por eso visité para ser más preciso en las zonas en las que tenemos que hacer limpieza. Pero en el sur de Quito, en 3 días llovió la mitad de lo que llovió todo octubre el año anterior. Entonces se acumuló mucha basura, digamos, en las quebradas, y esto tiene que ver también con que no tenemos todavía el apoyo que queremos para el cuidado de las quebradas, Orlando, ¿no? Cuando uno ve la fuerza, le decía ayer a los vecinos, a mí me dan susto los incendios, ¿no? Pero me dan pánico los aluviones, porque los aluviones, Orlando, esa es una fuerza brutal la que te genera la bajada de agua con velocidad. Y entonces lo que vimos en Caupicho, por ejemplo, es que bajó mucho sedimento, digamos, material acumulado, a pesar de que nosotros hacemos permanentemente limpieza. La empresa de agua potable hace permanentemente limpieza por el plan de prevención y para estar bien preparados respecto al invierno. Pero la fuerza de la naturaleza es incontenible. Entonces tuvimos afectaciones también, las visitaré la próxima semana ya con nuestro contingente de enseres, que es lo que podemos llegar en algunas familias afectadas, prácticamente en todas, y evidentemente estamos trabajando en esa zona para que no nos
para poder de alguna u otra manera contener en algo, porque evidentemente las tareas de prevención sí se han hecho, pero cuando es tan fuerte la naturaleza necesitamos más. Y unido lo uno con lo de los incendios, se planteaba la posibilidad y la obligación prácticamente de reforestar la ciudad, de poner árboles en zonas donde primero se ha quemado y otras donde se requiere también implementar estos mecanismos. ¿Este plan cuando arranca por el invierno es posible? ¿Se dificulta con el invierno o no? Tengo la revisión del plan el día martes, Ya. ¿no? Lo que sí nos pareció es que inmediatamente después de, digamos, apenas terminamos de sofocar el incendio, el plan fue, vamos con un plan de reforestación. Sí. También con un tema, Orlando, porque el cariño de los quiteños y las quiteñas y la, digamos, voluntad de colaboración fue muy grande. Sí. Por decirte algo, la gente estaba pensando bomberos, 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 personas afectadas, y entonces, por decirte algo, acumulamos un montón de agua que se nos donó, a tal punto que teníamos que decirnos gracias por todo esto, gracias por el agua que recibimos, hagamos una pausa y volquemos esa colaboración, por ejemplo, a las tareas de la reforestación. Ya. Al mismo tiempo, yo recibía 2 mensajes, tanto de la CAF, del Fondo del Banco de América Latina para el Desarrollo, y del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, de posibles fondos a los que podíamos acceder, aparentemente $500,000 entre los dos. Llamé al sector privado y les dije, mire, ¿por qué no hacemos lo que ya estamos haciendo con el Centro de Innovación de Quito? Que si quieres más adelante te comento. Pero ahí, por ejemplo, en el Centro de Innovación de Quito yo dije, pongamos por cada $1 que pone el municipio, logremos levantar uno del sector privado. Ajá. Así que dije, ¿por qué no repetimos esta misma experiencia? Yo había dicho, nosotros arrancamos con $500,000 y el día lunes de la semana que pasó, el sector privado me dijo, nosotros ya tenemos más de 500,000, lo cual nos obliga también a nosotros a subir. Cuando hablábamos de $1 millón para efectos de reforestación, hablábamos de un mínimo, ¿no? Ojalá esto pueda crecer. Ya. Algunas empresas nos están donando, no solamente tiene que ser dinero, también puede ser directamente plantas, por ejemplo. Y lo que sí le digo a la ciudadanía es, esperemos para tener la instrucción técnica más adecuada para ver el mes preciso, los sitios precisos, y ojalá podamos ir reemplazando, porque esto es muy deseable en algunas zonas, y reemplazando especies que no son nativas de Quito, que de hecho son una suerte como de combustibles en un incendio. El eucalipto, por ejemplo, desprende una suerte como de líquido, como una especie de goma, de aceite, Ajá. ¿no es cierto?, que hace que exploten. Sí, los exacto. árboles literalmente explotan. Así se los oye cuando estamos cerca del incendio. Entonces es deseable que pasemos también a unas especies que sean más propias y más Y autóctonas. ahora, frente a eso también el otro problema que ha surgido es la restricción de consumo de agua, de la distribución del agua. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo afrontar esta situación también? Porque la sequía ha sido realmente fuerte, ¿no? Quito tiene una cobertura importante de agua potable. Nosotros estamos hablando de 97-98% de cobertura de agua potable, Sí, ¿no? ajá. Esto es muy importante. Pero cuando tenemos sequía, y en esta última que estábamos afrontando, quien se golpeó, digamos, el proyecto o la zona de distribución que se golpeó, que fue afectada por las sequías, fue la zona del Pita. Claro. Entonces, por la sequía, nosotros teníamos afectado el 7% de población que no estaba recibiendo agua. Así sea 1%, para nosotros ya es una preocupación, pero sí quiero decir que el 7% tampoco era, ¿no es cierto?, Toda la ciudad. toda la ciudad. Pero para nosotros muy importante y es fundamental llegar a ese 7%. Y cuando quitan el agua, ¿no es cierto?, cuando quitan la luz, perdón, se nos dobla el porcentaje de afectación, llega al 15 y al 16%. ¿Por qué? Porque a veces de ese mismo sistema de entrega de agua potable u otros, tenemos barrios, y esta también ha sido la responsabilidad de los últimos años, barrios que están sobre la cota. Y esos barrios tenemos que bombear el agua. No basta solo llegar por gravedad. A la mayoría de las ciudades llegamos por gravedad, pero a estos tenemos que bombear. Y si nos falta agua, si nos falta luz, perdón, evidentemente no tenemos la generación para bombear el agua. Por eso he dispuesto que se compren plantas de generación, plantas generadoras para estos sistemas, y que si sigue la, digamos, política de restricción de luz eléctrica, al menos nosotros estemos Porque cubiertos. lo que sabemos las restricciones de luz seguirán hasta marzo. Yo creo que sí, ¿no? Claro. Y veamos, ojalá la naturaleza ayude, pero también me preocuparía que estén en este momento dándonos la energía que buscan que no se alimente un problema más político, si Claro. quieres,
cuando en realidad ojalá, por ejemplo, no nos esté faltando energía en diciembre, que es un mes tan importante económicamente, Claro ¿no? que sí. Así que espero que estén haciendo Ahora, la alcalde, programación también de hay bien. otro elemento a propósito del agua que algún rato lo conversábamos vía chat, es que el mundo camina hacia escasez de agua, es decir, hay un problema en el mundo, en el planeta que va a ocurrir quizás en los próximos 50 años, que no tendremos la misma cantidad de agua para el consumo. ¿Qué políticas implementar? ¿Qué medidas se pueden implementar? Por ejemplo, yo veía hace algunos años que la sede de la Embajada de Ecuador en Bogotá tiene un sistema de autoalimentación de agua, lluvia para los servicios, etcétera, etcétera, que se lo hizo como un proyecto piloto allá en Bogotá y funciona muy bien. Me acuerdo que era embajador, si no me equivoco, Vallejo, el escritor Vallejo. Y él me mostraba ese sistema. ¿Por qué no implementar eso como una política, como una medida hacia el futuro? Sí estamos abriéndonos a esto que se llama soluciones basadas por naturaleza, ¿no? Estas son las famosas, soluciones basadas por naturaleza. Ayer estuve entre los barrios que visité un barrio donde un vecino, él viene del diseño industrial, ha diseñado su casa con alguno de estos temas, ¿no? Por ejemplo, él tiene su propio procesamiento de las aguas servidas y no las despacha sucias al río, por ejemplo, ¿no? Porque están en zonas un poquito, digamos, también de cercanía a los ríos de Quito, en este caso particularmente el Machangra. Y él, por ejemplo, tenía, y me lo contó con mucho énfasis, porque esto fue lo que ayudó a que pueda cubrir su casa de los incendios. Si tú verías, Orlando, estas cosas que ventajosamente también ayuda a la ciudadanía, ¿no es cierto? Y las bendiciones del caso, diría yo, ¿no? Si te das cuenta, la casa está aquí y todo está quemado. Es decir, lograron salvar la casa. ¿Por qué? Porque él lo que hace es, toda el agua lluvia que tiene, ¿no es cierto?, tiene también unos colectores en el techo, esos colectores llevan hasta un pozo y el pozo está, digamos, afuera de su casa. Así que lo que hizo la familia es tomar agua de ese pozo, enfriar el terreno, la hierba evitar para que llegue el incendio. Llegue el incendio. Claro. Pero fíjate que ahí estás con una solución de naturaleza, ¿no es cierto? Sí. Una solución basada en naturaleza. Entonces sí, estamos trabajando en lo que podrían ser abrir esto para las nuevas urbanizaciones, para que las nuevas urbanizaciones tengan más, digamos, elementos de sostenibilidad. Por ejemplo, en algunos casos ya se está utilizando más paneles solares para calentar el agua. En otros casos puede ser que estemos haciendo captación de agua lluvia. Sí, así que yo creo que es indispensable que hagamos eso. En Quito, solamente para darte un dato, porque sí se viene haciendo desde hace algún tiempo, esta ha sido una sana política municipal, existe el FONAG, el Fondo Nacional del Agua. Entonces, una parte de lo que tú recaudas por el consumo de agua de todos los quiteños, alimenta un fondo, y este fondo lo que hace es sembrar agua, lo que técnicamente se llama sembrar agua, que es básicamente la política de conservación de los páramos, ¿no? Claro, claro. Estuve hace poquito en el Antisana, nuevamente me decían, un primer alcalde que viene a visitarnos en el Antisana, y es increíble ver cómo los páramos son las esponjas que, digamos, reservan agua. Claro, claro. Así que evidentemente hay que hacer reforestación, hay que hacer conservación de páramos, y esto para poder prever el agua para más tiempo. Pero también hay que hacer una campaña pedagógica con la gente, porque Total. la gente se baña con 50 litros de agua y en zonas hay necesidad de 10 al menos para comer. Total, mi pelea con mi hija es, ya estoy logrando avanzar poquito a poquito, no sé si nos pasa a todos con los adolescentes, Sí. pero bueno, con algunos de aquí también que les oiga que entran al baño a lavarse las será manos. así, ¿no? Fíjate, en Europa el estándar es de entre 4 y 5 minutos. Exacto, ¿no? para Ya. bañarse. Y ahí sí que están preocupados. Por ejemplo, si tú vas a Europa y te invitan a una casa y te pegas una ducha de 10 minutos, es una falta de respeto, lo toman Y en como una algunos falta de hoteles respeto. te cobran el exceso de consumo de agua si es que te pasas de un límite. Claro. En algunos países pasa Claro, eso. Sí, entonces, ajá. te digo, son políticas, claro, restrictivas, alguien dice un poquito exagerado, no, pero cuando No, te das pues. cuenta que tienes, nosotros porque al final del día este Ecuador maravilloso, tan rico, Ajá. no llegamos a soportar eso, pero fíjate lo que pasó hace poquito y sigue pasando en Bogotá. En Bogotá tuvieron que tener largas horas de restricción prácticamente en toda la ciudad, porque la sequía dejó que los reservorios de agua potable para la ciudad prácticamente en algunos casos quedaron secos. Y además que Bogotá tiene bastantes fuentes de agua. Bueno, no Exactamente. bastantes, pero tiene algunas fuentes de agua. Pues vamos entonces a un tema que es fundamental y que de alguna manera también introduce el tema del Acuerdo Quito 2034. Y tiene que ver con que la situación económica, social, de seguridad general del país le está afectando también a la capital. Se declaró un estado de excepción
en Quito, y yo me pregunto por qué hace falta, hasta dónde lo que percibe la alcaldía desde su Secretaría de Seguridad efectivamente justificaría un estado de excepción en Quito, dados los niveles de inseguridad que se plantean ahí, y también el otro elemento es migración de grupos criminales organizados hacia la capital. No voy a juzgar primero porque no soy especialista en la materia y no tendría, si tú quieres, los elementos sobre la mesa para juzgar la pertinencia o impertinencia de la declaratoria. Pero sí hubiera sido deseable que conversemos antes de la declaratoria. Exacto, ¿no? exacto, así es. Para, digamos, conocer de qué mismo se trata, porque ¿qué ha pasado antes? Haces declaratoria y toque de queda. Si en Quito harías declaratoria y toques de queda, ya sería como la última estocada a los negocios, por ejemplo, que viven de, qué sé yo, de la comida, restaurantes, de los helados, ¿no es cierto? Los helados, claro, los eventos de distracción, ahora mismo que tienes conciertos y ese tipo de cosas. Entonces sería una estocada. Entonces dicen, ok, estado de excepción sin toque de queda. Ya, entonces, ¿qué implica? ¿Qué más van a hacer? Ajá. Entiendo que siempre será oportuno para la Policía Nacional tener capacidades rápidas de reacción, pero ya veíamos que están diciendo quieren calentar las calles. Entonces, no sé, yo voy a conversar también con el ministro de Gobierno, que es con quien suelo más conversar. O sea, perdón la interrupción, nada más quiero entender. Para esta declaratoria jamás hubo un contacto con las autoridades de Quito. No. Ni con la Secretaría de Seguridad. No. Ah. Entonces nos desayunamos también de que se daba el estado de excepción. Insisto, si es por cuidar la seguridad de los quiteños y quiteñas, perfecto, es la capital de la República. Y yo creo que el presidente tiene esto claro, lo hemos conversado, y su señalamiento suele ser, si un país no puede cuidar su capital, ¿de qué país estamos hablando? Entonces digamos que este es el elemento positivo de prevención para cuidar la ciudad. Pero el resto sí genera una suerte de incertidumbre. La gente se pregunta y dice, bueno, va a haber, se preguntó, ¿no? Porque ahora ya ha quedado claro de que no, pero va a haber toque de queda, no va a haber toque de queda, ¿qué supone exactamente? ¿Están o no están limitadas las actividades como ir al teatro, ir a un concierto? Entonces, hubiera sido deseable una mejor coordinación para nosotros mismos poder apoyar en los elementos vinculados con el decreto. Esto sí se puede, esto no se puede, supone esto, no supone esto, se restringe esto, hay que cuidarse con esto, en cambio sobre esto no pasa nada. Así que yo creo que no hubo la coordinación adecuada y lamento que no haya sido así. Pero además, ¿por qué le menciono esto? En función de que en una entrevista anterior con la secretaria de Seguridad, ella nos mencionaba que había bajado el índice de violencia, de asaltos, de robos en Quito por la serie de acciones que ha tomado también el municipio y la policía, y también porque efectivamente hay una serie de elementos que pueden confluir a eso. Entonces me preocupa que se genere al mismo tiempo, porque han preguntado desde el exterior, ¿qué está pasando en Quito? ¿Podemos ir? ¿No podemos ir? Un amigo que viene de Argentina dice, están declarando el estado de excepción en Quito, ¿llego o no llego allá? ¿Qué pasa? Entonces, hay algo que no funciona o no está claro. Se reducen los niveles y se declara el estado de excepción. Yo creo que el gobierno no sé si ha tomado no sé si ha calibrado bien lo que generan estos anuncios a nivel internacional. Por ejemplo, y es indudable que tenemos un muy serio problema de inseguridad, es indudable, esto en nadie general, puede dudar, sí, así es indudable. Y es indudable que hay que hacer una lucha frontal, decidida y fuerte contra los grupos de delincuencia organizada, es indudable. Pero la pregunta, Orlando, es, ¿debió haberse hablado de guerra interna? ¿Sí? Porque aquí nosotros entendemos que hay unas bandas, los ecuatorianos, más o menos, ¿no es cierto? Con más o menos información entendemos que hay unas bandas, entendemos que han venido ganando terreno y entendemos que hay que confrontarlas. Pero afuera la gente lee guerra nomás. Lee otra cosa. Y entonces las embajadas empiezan a decir, mira, yo tengo mucha gente, amigos extranjeros aquí que me decían que sus padres les llamaron preocupados. Hijo, ¿cómo estás? Hija, ¿quieres que te mande un pasaje? Vente, ¿qué está pasando? Lo que sucedió en esa ocasión en TC Televisión fue absolutamente un drama. Y entonces ha habido mucho golpe a la materia turística a nivel nacional y evidentemente en Quito. Por lo tanto, suele decir el sector privado, cuando estamos logrando levantar la cabeza, vienen nuevamente estos anuncios. Y entonces dicen, gracias porque se están preocupando de nuestra seguridad.
pero al mismo tiempo, por favor, mejoren el mensaje para saber de qué se trata, porque la gente que tiene previsto de fuera venir a Quito se vuelve a preguntar, ¿qué pasa? Esto que decías de este colega argentino tuyo, no se puede, ¿cómo es la cosa? ¿Es ¿En qué seguro? ¿No es condiciones seguro? llego? ¿En qué condiciones? Claro. Voy a llegar al aeropuerto y voy a tener Ajá. cómo irme. Entonces, ¿por qué la gente no vive aquí? Pues no tiene por qué tener ese nivel de, si quieres, tranquilidad de lo que está sucediendo o de cómo se enfrenta a un estado de excepción. Así que yo creo que sí puede haber faltado ahí más comunicación y sería deseable que el gobierno haga una campaña comunicativa de, por ejemplo, esto se puede, esto no se Porque puede. yo tengo los datos, por ejemplo, desde hasta agosto del 2024 son 155 homicidios intencionales ocurridos en Quito frente a los 275 del 2023 completos. Sí hay una variación de reducción. Y en cuanto a delitos denunciados como robo a domicilio, personas, bienes, carros, etcétera, hasta el 2024 lo que estamos son 10.000 y el año pasado fueron de 17.000. Sí se percibe que hay un impacto de reducción en Quito por una serie de factores, incluidos lo que ha trabajado el municipio, pero frente a eso, ¿qué va a hacer la Secretaría de Seguridad? Porque ya les ha dado motocicletas, les ha dado UPCs, luminarias, ¿qué más queda pendiente por hacer? No, por hacer nada, más bien estamos incrementando. El día martes o miércoles está ya, yo ya puse en mi agenda la entrega de 23, me parece que son 23, ¿cómo se llama? Patrullas más, camionetas para patrullaje a la Policía Nacional. O sea, nosotros le hemos colaborado en todos los frentes, Orlando. En el frente preventivo hemos recuperado UPCs. En el frente de respuesta hemos dado motocicletas, hemos dado camionetas significativo el número de motocicletas. De hecho, ahí han podido lograr el grupo Lince, que ha tenido buenos resultados, digamos, en combate a la delincuencia en Quito. E incluso le hemos apoyado al frente de investigación con un software para materia investigativa, es decir, hemos utilizado todo. Lo que sí da la sensación es que nos ha faltado conversar con claridad sobre la mesa de, uno, cuál es la mejor forma de apoyar. Dos, ¿tiene sentido esta suerte como de retiro o cesión de las cámaras que tienen los municipios, por ejemplo, al gobierno? Quito no tiene tanto el problema, me parece que en el caso de Guayaquil, y yo respaldo las reflexiones que puede tener el alcalde ahí, porque a todos nos preocupa, le preocupa Cuenca, es decir, si la información no es tan clara, si en vez de una llamada nosotros tenemos que enterarnos de esto por un oficio, es evidente, Orlando, que hay una suerte de dudas, de incertidumbres. ¿Por qué digo que para Quito no es tanto el problema? Porque nosotros tenemos nuestras cámaras ya entregadas y dadas en el ECO 911. Y las otras que tenemos las tenemos para espacio público y sobre todo para el tema de tránsito. Pero te genera ahí la sensación, ¿para qué voy a apoyar yo con más cámaras si al final el municipio ya no tendría nada que ver con el manejo de estos temas de seguridad? Me centro más en los elementos, por ejemplo, de tránsito, que también los necesitamos. Entonces, es deseable, yo creería que sería bueno tener una conversación directamente, por ejemplo, con la ministra del Interior y con las principales alcaldías para decirnos, este es el propósito de fondo. Porque la alcaldía de Guayaquil se queja de que ya les dieron las cámaras al ECO 911, pero no están capacitados, no están entrenados para eso, y que el tiempo de respuesta pasó de 1 minuto, incluso hasta 7 y 15 minutos. Nosotros tenemos entregadas hace algún tiempo, entonces, pero sí vemos, yo sí voy al ECU, porque ahí tenemos las reuniones de nuestro COE, y sí se le nota golpeado, Entonces, la pregunta también lógica es, ¿no será mejor que hagan un buen esfuerzo por, digamos, actualizar la tecnología del ECU y sobre eso colaborar los municipios? Porque incluso si lo que estás dando, Orlando, es una suerte de tecnología, tú sabes que en materia tecnológica 1 año y medio ya es obsoleto, más o menos, ¿no? Así es. Entonces, si le estamos dando cámaras de 1 año y medio, de 2 años y medio, no está más bien acumulando una suerte de material que puede ser obsoleto para los propósitos de una modernización del ECO 911. Entonces, te digo, son un conjunto de preguntas. Yo le he planteado al presidente de AME, y creo que sería bueno que el presidente de AME, con el apoyo nuestro, le plantee al gobierno, sentemos a conversar, díganos qué exactamente quieren, qué exactamente buscan para que nuestra colaboración sea más eficiente, si tú quieres. Pero es evidente que nosotros en Quito estamos haciendo esfuerzos por combatir la inseguridad, ahí hay algunos resultados, pero también decirles que
a mí a veces eso me deja un sinsabor, ¿no? Porque puedes bajar el número de robos a personas y el número de robo a autopartes, pero crecieron el número de asesinatos, homicidios o secuestros extorsivos. Así es. Entonces, evidentemente, perdimos hace rato nuestra condición de ciudad de paz, de isla de paz, y es fundamental que la recuperemos. Me quedó latente y latiendo en el aire eso que el ECU 900 está golpeado. ¿Qué significa eso que está golpeado? Le notas deteriorado, pues no es Ah. cuando yo estuve en la inauguración del ECO 911, o sea, si era una suerte como de paréntesis en un país de las características del ecuatoriano, que tengas el sistema más avanzado de América Latina Claro. para control de la seguridad, y debió haberse mantenido así. Orlando, en política pública es mejor que vayas haciendo el mantenimiento preventivo y los reemplazos preventivos antes que inaugures un centro. No sé cuánto se inauguró, pero ya son 10, 12 años, serán Creo que 15. sí, ajá. Entonces, si tú los vas manteniendo y lo vas actualizando año a año, es mejor que después de 15 años hagas una actualización completa. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Es lo que a mí me pasó con el centro de mando de tránsito que tenemos en Quito, ¿no? Ajá, ajá. Mira, esto es medio de locos, pero para darte una idea ya a la ciudadanía. Si teníamos un videowall, ¿no es cierto?, dito de este tamaño, prácticamente una sala de cine, solo se veían como si tuvieras 2 pantallas, ¿no es cierto?, viejas de 21 pulgadas. Sí, es verdad. Entonces ves y dices, es un desastre. Anda a ver ahora cómo está nuestro centro de Así mando es. de gestión integrado, ¿no? Es más grande y está todo refaccionado. Y lo ideal sería que así lo vayamos manteniendo en el tiempo, no que dejemos que eso nuevamente se vuelva a deteriorar para 10 años después de hacer una inversión casi de cero nuevamente. Y es eso lo que siento en el ECO 911. Tú las pantallas las ves ya gastadas, las ves Pixeladas. Sí. no hay nitidez, hasta oscuro se le nota a ratos. Entonces, eso es lo que siento, ¿no? Ya. Con lo cual, lejos de, ahí capaz que toca una actualización del sistema, más que empezar a jalar, si quieres, cámaras que también en algunos casos pueden estar obsoletas de parte Claro del que sí. municipio o los municipios. Pero acá, entonces, para la última parte cerrar, ¿qué es esto del acuerdo? ¿Por qué nace y hasta dónde es factible todo esto en función de que se han analizado una serie de elementos sociológicos de la capital, estadísticas de pobreza, posibilidades, obras emblemáticas? Es decir, aquí hay una serie de elementos que pueden conllevar a un gran acuerdo, pero también la polarización política afecta a esas posibilidades de acuerdo. Se nos acerca a unas elecciones, no sabemos quién podría gobernar el país el próximo año o desde el próximo año. ¿Hasta dónde este acuerdo, siendo necesario, siendo indispensable para que toda ciudad, podría caer en el idealismo o en el romanticismo de querer juntar algo que en el tiempo se va a desvanecer? Interesante reflexión. Yo empezaría hablando diciendo que lo que sucedió no debería ser extraordinario. Lo que sucedió no debería ser histórico, pero termina siendo extraordinario e histórico. ¿Por qué? Por lo que anotabas antes. Los niveles de polarización de nuestras sociedades, te diría de la sociedad ecuatoriana, la sociedad quiteña, pero lastimosamente esto estamos detectando en América Latina en su conjunto y en el mundo en su conjunto, los niveles de polarización de nuestras sociedades, el aumento de los discursos de odio, la proliferación de noticias falsas nos ha llevado a 2 extremos, ¿no es cierto?, de confrontación. Y por lo tanto, el primer elemento central, creo yo, del Acuerdo Quito es poder reencontrarnos y sentarnos a la mesa los que pensamos distinto, pero respetando nuestros pensamientos distintos, sí estamos de acuerdo en acordar 4 cosas por el Quito de los próximos 10 años. Y cosas donde sería muy difícil, Orlando, que alguien te diría, no quiero, no estoy de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo con erradicar en los próximos 10 años la extrema pobreza en Quito? Todos nos han dicho, estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo con que Quito potencie el bienestar, el empleo y el crecimiento? Además, estas 3 palabras, si tú trabajas mucho con la literatura y sabes del peso de las palabras, no es de escoger cualquiera. Estamos hablando de bienestar, estamos hablando de empleo o trabajo, estamos hablando de crecimiento. Porque yo creo que no es incompatible generar riqueza al mismo tiempo que generes trabajo digno y de calidad. El tercer elemento es que puedas recuperar seguridad humana, convivencia pacífica y derechos, ¿no? Y en derechos amplios,
derechos colectivos, derechos de la naturaleza, derechos de primera, segunda, tercera generación. Y finalmente, ¿estamos de acuerdo o no en los 10 próximos años de ser una ciudad intercultural, una ciudad verde y una ciudad azul? Es decir, asumir, por ejemplo, la agenda no solamente de la cultura, sino la agenda de la interculturalidad y la plurinacionalidad en lo que puedes hacerlo en la ciudad, el diálogo con las comunas, por ejemplo, el diálogo con las parroquias rurales, y además una ciudad que asuma los retos ambientales de manera decidida. Entonces, todo el mundo dice, a eso yo sí me sumo. Yo sí creo que Quito tiene que priorizar esos 4 temas en los próximos 10 años. Entonces, Orlando es, yo diría, fundamentalmente una plataforma de diálogo, una plataforma de encuentro, una plataforma de convergencia y una plataforma para dejar de hurgar sobre nuestras diferencias y tratar de priorizar estos 4 elementos centrales para la ciudad en los próximos años. Pero es posible, en función de lo que se ha vivido, se nota sinceridad en los planteamientos. He escuchado como todavía temerosos de decir, sí estamos con el alcalde, no les veo muy activos a quienes participaron. Quizás en la foto sí, en la reunión sí, pero ya cuando salen a los medios quizás como que por la polarización política se cuidan de verse del lado del alcalde correísta. Uno de los temas que salió con énfasis en una de las mesas es recuperar la confianza. Recuperar la confianza mutua. Entonces, yo puedo entender esa posición. Además, nosotros hemos dicho, esto es una posición por Quito, ni por las autoridades ni por el alcalde de turno. De hecho, alguien me decía, Iván Vallejo directamente, que estuvo en el acuerdo, por ejemplo, Gloria al Deporte Nacional, me decía, muy generosa su posición, alcalde, interesante, porque usted está planteando un acuerdo que rebasa su administración. Usted nos está pidiendo que nos sentemos y que empujemos el carro en la misma dirección, ya no solamente por objetivos que le sirven a usted en los años de su administración, sino que le sirven a la ciudad en un mediano y largo plazo. Y desde esta perspectiva se saludó mucho el encuentro, pero sí, al mismo tiempo todo el mundo dice, recuperemos la confianza mutua. Por eso hemos dicho, Orlando, que estos objetivos grandes, de mediano plazo, sobre las que todos estamos de acuerdo, debería llevarnos a acciones muy concretas cada año, es decir, ya hemos definido las del 25, vendrán las del 26, para que en el cumplimiento efectivo de las acciones vayamos restableciendo esa confianza. Y digamos, ok, pero además por eso he dicho, el acuerdo no debe ser ni un listado de peticiones de la sociedad hacia el municipio, ni un listado de pedidos y quejas del municipio a la ciudad. Y tampoco un listado de buenas intenciones. Exactamente, por eso se ha pedido, por eso en la metodología pedimos, la pregunta era, ¿qué podemos hacer juntos? Sí, había 2 preguntas. ¿Qué cree usted que necesita Quito en los próximos 10 años para erradicar la extrema pobreza? Y al mismo tiempo, ¿qué cree usted y en qué puede implicarse usted en erradicar la extrema pobreza en Quito para los próximos 10 años? Entonces les obligabas también a los actores no solamente a hacer una queja, un pedido al municipio, sino decir, ok, yo también puedo ponerme del lado de la generación de trabajo, yo también puedo ponerme del lado de la reforestación, yo también puedo ponerme del lado de la recuperación de la seguridad, yo también puedo, ¿no es cierto? Y esto es mucho con el trabajo con el sector privado, yo también puedo encargarme de no crecer hacia los valles, por ejemplo, sino volcarme a crecer nuevamente, volver a densificar la ciudad. Entonces, yo creo que es muy positivo. Juntamos más de 70 personas de la foto, y la idea es que no crezca, esto también es muy importante, Orlando, ¿no? Este no es el punto de llegada, este es el punto de inicio. Y entonces la idea es que siga siendo más representativa, pero te digo, tuvimos ONGs, academia, sector financiero, sector mediano productor, sector del comercio, sector del gran productor, economía popular y solidaria, comunas, parroquias, barrios, ¿qué me queda? El sector de la cultura, ¿no es cierto? Tuvimos ambientalistas, especialistas en transporte y en movilidad. Es decir, es una foto bastante variada, bastante inclusiva, diría yo, insisto, y todos nos hemos quedado con el pendiente de sumar más. Y sobre eso podrías tener además unos cauces democráticos ya para temas específicos. Por ejemplo, conversemos más sobre lo ambiental. Esta semana que viene también yo estoy conversando con quienes pusieron una demanda, por ejemplo, ante la Corte Constitucional para la limpieza del río Machángara. Yo estoy de acuerdo con el señalamiento, yo estoy de acuerdo con la pretensión. Lo que no me parece es que el juez que da el fallo, el juez que hace el fallo, me parece que no tiene el entendimiento
de los tiempos, por decirte algo, en el que se puede trabajar. Tú conoces más lo público, Orlando. Si la Corte Constitucional nos dice en 6 meses tiene que estar una planta de tratamiento de aguas residuales, Es imposible. Solo es los imposible. estudios del proceso de contratación Claro. pueden tomar 6 meses. Así es. Después, la elaboración de estudios. Después, ¿no es cierto?, cuando los estudios estén convertirse en términos de referencia para construir la planta. Entonces, decirle, mire, señor, estamos de acuerdo, pero no me diga que ponga una planta en 6 meses, porque eso es mentirle a la ciudadanía, mentirle a la administración, y yo no puedo, digamos, yo puedo estar de acuerdo con el objetivo y estamos trabajando. La primera vez que en una alcaldía se aprueba un plan de recuperación de ríos y quebradas para los próximos 15 años, pero, digamos, sabiendo que hay las posibilidades reales. Decía, por ejemplo, un tema de la sentencia de la Corte. ¿Está usted consciente de que a nosotros nos deben 88 millones de dólares del gobierno nacional? ¿No será bueno que se diga, por ejemplo, en alguna parte, que el municipio hará las obras, para lo cual el gobierno nacional debería estar al día en sus... El momento que le pague puede hacer la obra, claro. O por decirte algo, que le incorpore como un actor más a el Ministerio de Ambiente, para que diga, cuando se pida un permiso ambiental para una planta de tratamiento o para opciones o soluciones basadas en naturaleza, el Ministerio de Ambiente entregará de manera diligente. No le decimos en 3 meses, pero sí le decimos de manera diligente. Entonces yo les había dicho a los sectores interesados y que pusieron la demanda, tal vez deberíamos hacer un ejercicio, que lo estamos haciendo, ¿qué le falta y qué le sobra a la sentencia? ¿No? Para quitar lo que le sobra, tratar de poner lo que le falta y juntos poder avanzar en ese gran propósito. Así que esas son cosas, si quieres, que también acompañan o se desprenden de este acuerdo por Quito para los próximos ¿Y este 10 acuerdo años. de Quito puede bajar esas intenciones, afanes de la revocatoria del mandato? ¿Hasta dónde esto, por ejemplo, se puede diluir, pensando en que el acuerdo lo que hace es pensar en la ciudad y no en los intereses particulares de ciertos grupos que en cada evento o accidente geográfico ponen una demanda o una revocatoria de mandato? No es el objetivo. Yo cuando señalaba el acuerdo Quito no es ese el pensamiento, y conversamos contigo mucho en algunas ocasiones de esto, Orlando. Yo estudié el Pacto de Moncloa, estudié la concertación chilena, estudié la nueva Constitución sudafricana para llegar a la conclusión de, miren, cuando hemos estado en un punto social como el que el Ecuador está hoy, necesitas tener un acuerdo que sume a las partes, ¿no? Y recuerda que eso yo le había planteado a los 2 gobiernos anteriores, al de Lasso, ¿no es cierto?, al del presidente Noboa, y mi reflexión entonces interna es cómo yo, habiendo señalado, planteado que eso se haga a nivel nacional, no poder hacerlo aquí. Este es el objetivo central, que eso pueda servir para, si tú quieres, tener también una mejor plataforma para el tratamiento de las controversias, si tú quieres, está muy bien. Pero es seguro que gente como los que ahora ponen cada semana ya quieren, ¿no es cierto?, hacer protagonismo a costa de del ataque al alcalde Muñoz, eso seguramente en su amargura se quedarán así, ¿no? Pero la gente sensata me parece que, por ejemplo, de los que estuvieron ahí, y no es que yo les comente esto, ¿sí? Pero, ¿qué me decían? Por decirte algo, comentarios que me han dicho mucho en las últimas semanas. Alcalde, felicitaciones por el trabajo frente a los incendios. Esto es lo que hay que hacer. Incluso la gran colaboración que tuvimos de la prefectura, yo quiero agradecerle a Radio Pichincha, quiero agradecerle a la prefectura y evidentemente a mi compañera y amiga, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, estuvo caminando conmigo todos los sectores. Y logramos, o Quito logró, coordinar con todos los sectores. La prefectura, con quien no tenemos ningún problema de coordinación. El gobierno nacional, nos sentamos a la mesa. Y la gente ve eso y nos dice, mire, eso necesitamos. Claro. Liderazgo, coordinación, la posibilidad de que trabajen juntos con un mismo objetivo. Y por lo tanto me parece que el acuerdo Quito de alguna otra manera repite esa lógica. Y la gente, perdón que me decía esto, Orlando me decía, le expreso también mi solidaridad porque mientras usted está buscando hacer esto, hay otros, el mismo día, Orlando. Déjame abrirte un paréntesis chiquitito para 2 datos. El día de los incendios, ¿sabes qué detectamos? Habían empezado a seguir, siempre lo hacen, pero nos saltó un dato atípico. 230 cuentas trolls empezaron a seguir nuestros cuentas. Y ese mismo día, el señor Marroquín ya anunciaba temas alrededor de la revocatoria, y ese mismo día, la señora Jaramillo, ¿no es cierto?, y el señor Guarderas pedían nuevamente información sobre el caso al Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, ¿qué dice la gente?
Pero 230 cuentas es poco, la verdad, porque lo que nosotros registramos, que son las mismas que atacan al municipio, atacan a Radio Pichincha, atacan a la prefectura, en un momento estaba pidiendo el dato, alrededor de 2000 cuentas se activan en los últimos 2 o 3 meses y que piden el cierre de la radio, piden la revocatoria del mandato de la alcaldía, de la prefectura, es decir, hay una estrategia política. Claro. ¿De quién viene esto? ¿Cómo perciben ustedes este ataque? ¿Para qué? Pues entiendo que esas 2000 son las que se activan en ese momento, ¿no? Ajá. Pero te iba a decir que en horas vimos que a esas 2000 se sumaban 230 seguidores nuevos que eran troles, y fíjate, ¿no? Inmediatamente empezaron a tratar de posicionar el hashtag Quito sin alcalde. Sí. Entonces no somos ingenuos, pues. No somos tontos, perdón para decirle, ¿no? Y ahí hay una estrategia, sí, yo lo detecté hace poquito, porque vi una nota interesante de Pichincha, la seguí, vi toda la nota, y después empecé a ver los comentarios. Exacto. Y entonces, como veo que se dan cuenta que en Pichincha la gente comenta generalmente en buena onda respecto a las cosas que se hacen en la alcaldía o en la prefectura, claro, veo que ahora quieren infiltrar los comentarios negativos ahí. Exacto. Ajá. Y es parte, Orlando, de lo que está dañando la sociedad. Autores modernos señalan que las redes sociales se están convirtiendo en el cáncer de la democracia, ¿no? Así es. Porque además ni siquiera son hoy con la inteligencia artificial, Orlando, dices 2000 cuentas troll, pero capaz que son 3 pelagatos que activan, ¿no es cierto?, con la inteligencia artificial un conjunto de ataques. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están dando la percepción de que un problema sobre el cual tú y yo podemos tener opinión distinta, termina siendo un tema que nos enfrenta casi a golpes. Claro, claro. Porque te empieza a llegar a ti toda la información tóxica porque tú estás en contra de ese tema. Y a mí me empieza a llegar toda la información tóxica porque estoy a favor de ese tema. Y de repente nos vemos un día viernes en un cumpleaños de un amigo y casi que tienen que separarnos, pues. O tiene que acabarse la fiesta ahí. O tiene que acabarse la fiesta ahí, o tiene que decir alguien, no, de aquí de política no se habla. Así es, porque, por ejemplo, se ha convertido en una especie de práctica cotidiana el que nos ataquemos o nos enfrentemos como si fuéramos enemigos, cuando a lo sumo seremos adversarios que contraponen sus criterios. Esto también está dentro del acuerdo Quito, ¿no? Tratar de ir, si quieres, incluso a contracorriente, por eso decía, ojalá el acuerdo Quito le sirva a Quito para hacer una excepción dentro de un país que se polariza, que Quito al menos pueda decir, nosotros estamos intentando o haciendo esfuerzos, nunca perfectos tal vez, pero haciendo esfuerzos para encontrar más puntos de encuentro. Para cerrar entonces, alcalde, en el acuerdo hay un punto que sí me llama la atención, que puede movilizar la idea, la sugerencia, hacer talleres, y habla de proyectos emblemáticos. En la cabeza del alcalde Pavel Muñoz, ¿cuáles serían las obras, los proyectos emblemáticos que se pueden concretar en la gestión misma y dejar para adelante quizás otros que se puedan desarrollar? ¿Sabes qué? Sí me di cuenta que quienes señalaban eso están viendo como acuerdos emblemáticos vías y carreteras. Y yo digo, primero yo generaría un cuestionamiento ahí. ¿Son esos realmente proyectos emblemáticos? Para mí proyecto emblemático es la extensión del metro, en un primer tramo hasta La Ofelia y en un segundo hasta Calderón. Para mí la obra emblemática de nuestra administración será también el nuevo complejo ambiental. Hoy nosotros hacemos aprovechamiento del 10% de los recursos de los residuos sólidos. Deberíamos pasar al menos al 80%. Orlando, me gustaría, si algún momento te animas, o contigo o con algunos periodistas, pensar que visiten, por ejemplo, el actual relleno sanitario del Inca. De lo que recibimos a lo que tenemos hoy es un antes y un después. Nosotros recibimos, Orlando, para la gente que me escucha, es para cogerse de la silla. Nosotros recibimos 198,000 metros cúbicos de lixiviado acumulado, incluso en piscinas que no se habían topado los últimos 4 años. Esto es un que intoxican crimen. La naturaleza, la tierra, etcétera. Es un crimen ambiental. Digamos que estando en la piscina, sin en principio desbordarse, ¿no es cierto? No estaban ahí, está ahí, es un pasivo ambiental. Nosotros ahora contratamos a una empresa inglesa, que es la primera vez que viene a América Latina, donde vamos a poder pasar de 600 metros cúbicos de tratamiento que se hacían al mes a 800 por día. Orlando, antes hacían esto, fíjate, aquí entra agua y aquí sale el agua. Y a la gente le pagaban, ¿no es cierto?, por el agua que ingresa, no por el agua que sale. Por lo tanto, cuando ellos sacaban el agua, si todavía no estaba adecuadamente tratada, volvían a ingresar el agua y volvían a facturar. Y volvían a facturar, exacto. ¿Te imaginas? Nosotros ahora, en cambio, estamos procesando por el agua tratada.
Previo al anuncio que yo estuve con el embajador de Inglaterra, el equipo para probar que el agua estaba saliendo con la tabla 9, pusimos una piscina y en esa piscina se pusieron truchas, ¿ya? Pasar de tener piscina, donde si tú te caes, casi que quedarías disuelto, digamos, porque así de corrosivo puede ser el exhibiado, a que en la otra piscina tengas truchas. El representante de la INGIRS, de nuestro compañero Santiago, con el representante legal de la empresa, tomaron el agua ya tratada, ¿no? Es evidentemente solo un gesto simbólico, pero para decir, tenemos confianza en lo que estamos haciendo. Se construyó el último cubeto, estamos pasando de 5 a 9 megavatios de generación. Imagínate si eso lo hacemos con tecnología adecuada. Primero, ya no enterraríamos toda la basura. De un tacho de basura solo enterraríamos el 20%. Todo el resto se aprovecharía en compost o en reciclado o en la valorización energética, que sería generar energía eléctrica. Eso es un proyecto emblemático, ¿no? Ahora mismo que vienen los trolebuses nuevos, es también una obra emblemática. ¿Y eso se acabará en la gestión de Pavel Muñoz o quedará todavía? Quedará todavía. Pero también esto, Orlando, no solamente, y recuerda que contigo en algún momento criticábamos que no solamente el cemento hace una transformación, ¿no es cierto?, del modelo de desarrollo. Somos el único municipio en América Latina, esto nos ha dicho la UNICEF, que nos colaboró, en que tiene una política para desarrollo infantil integral. 65 millones de dólares estamos invirtiendo en eso, ¿no? Porque no hay dólar mejor invertido que el que inviertes en los niños de 0 a 3 años, incluso de 0 a 5 años. Entonces, esas también son importantes. Mira, este tema, Orlando, este tema es clave. Nosotros tenemos más o menos, si no me falla el dato, cerca de 500,000 personas que teniendo 19, 25, 35 años no terminaron el bachillerato. Este día sábado estuve entregándole los uniformes y los útiles escolares el programa Quito Vuelve a las Aulas, ¿no? Esto significa que una persona de 47 años vuelve a estudiar para ser bachiller. Y nosotros estamos, y esto también yo planteaba asociado con el Acuerdo Quito, imagínate que en 10 años Quito no tenga ninguna persona que teniendo la edad para ser bachiller no sea bachiller. Es decir, que todos hayan llegado al bachillerato. Son objetivos fundamentales. Claro, pues me parece genial que estos eventos emblemáticos o proyectos emblemáticos se vean en esa dimensión. Quiero agradecer de verdad porque hay un montón de mensajes felicitando al alcalde Verónica Castro, alcalde de Quito, persona muy inteligente. Castro, quien sí, creo que es la actriz. Está viéndonos desde México. También Miriam Uresta, buen programa, saludos desde Santiago de Chile. También Jorge Malavé, saludos desde La Libertad, Santa Elena. Ángel Peñafiel, alcalde, no me alcanzo a leer toda la frase. Amelia Félix, lo que más me llama la atención es el proyecto de limpieza de quebradas y ríos de Quito y el manejo de la basura. Hay un montón de mensajes más. Gracias también por acompañarnos. Y gracias, alcalde, también por estar con nosotros. De verdad, este es un tema que no se agota ahora, como bien se lo ha dicho aquí en otros espacios, el Acuerdo Quito empezó. No es que termina aquí y hay que avanzar, así que le agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Al contrario, Orlando, agradecerte a ti, agradecerle a la radio, insistir sobre algo que dije, ¿no? Muchísimas gracias a la Prefectura de Pichincha. El apoyo que tuvimos en el momento del incendio fue fundamental. A la prefecta un abrazo, no nos pudimos ver estos días, ella estaba afuera, y yo debo decirte, hoy estaba recontra muerto, porque ayer la jornada que tuve fue larguísima. Y no puede acompañarle, por ejemplo, a la prefecta en la inauguración de una obra que es la calle Pío II en Calderón. Ahí está un ejemplo, ¿no? La prefectura, la junta parroquial y la alcaldía, ¿no es cierto?, haciendo obras juntos o cada quien haciendo una obra y sumando más obras, por ejemplo, para los sectores de Quito, los sectores rurales. Ya extrañábamos no ver inauguración de obras. Ahora ya vemos todos los días inauguración de obras. Nosotros entregamos una obra diaria. Así es. Una obra diaria. Gracias, alcalde. Suerte. Gracias, felicitaciones por el trabajo y gracias a ustedes también por acompañarnos. Gracias por esos mensajes, gracias por esos incluso sentidos que le dan a la política en función de lo que es de servicio público, atender a la gente y dialogar en paz, porque otro de los elementos en discusión en estos días también es cómo los medios están tratando este tipo de eventos políticos de la ciudad de Quito. Acuerdos también para que los medios de comunicación hagan otro tipo de política comunicacional en función de la ciudad. Así que de eso seguiremos conversando. Un abrazo para todos. Que la pasen bien. Chao, chao. Programa clasificación O de opinión. Categoría A, apto para todo público.